De alguna manera hay una serie de versiones que parten de una manera muy esencial de una teoría que yo no comparto, la de Thomas Carlyle, para quien el hombre, el héroe, el ente individual es el que genera la historia, el que hace los cambios en uno u otro sentido. Muchos pensadores, incluso otros contrarios a la ideología de Carlyle, que por cierto era muy conservador, opinan exactamente lo contrario. Sin embargo, la coincidencia que se da en ambos es que finalmente el individuo es aquel que logra jalar las conciencias masivas para la transformación de las situaciones sociales. Insisto, yo no comparto esa postura. Estoy convencido, a través de los propios paradigmas que la historia ofrece, que son las masas, los que conformamos la multitud, los que logramos las transformaciones fundamentales de la vida y desde luego en la parte central de la historia. Hay muchos ejemplos, uno de ellos estaría estipulado, ni más ni menos, que en la Comuna de París, allá por 1871. No había y no hay un nombre que defina quién organizó a los comuneros, cómo se enfrentaron a una derrota pavorosa de Napoleón III, de las tropas del ejército francés, respecto a las entonces alemanas, las prusianas de Bismarck, cómo generaron por primera vez en toda la historia un gobierno de trabajadores, de obreros, con fundamentos realmente esenciales en los que por primera vez había una revocabilidad de mandatarios de acuerdo con la decisión de esas masas pensantes. Y cuando hablamos o cuando hablo de esa enorme participación popular, no se hace un traslade gratuito del hormiguero, no se trata de una actividad masiva inercial, es la capacidad humana del pensamiento que se transmite en forma anónima, es decir, el anonimato es la parte fundamental de esta creación masiva. Y así como está la Comuna de París, el primer gobierno revolucionario, clasista de la historia, aunque duró muy poco en la capital francesa, con una instancia de poder, se podía también hacer referencia a los soviets, es decir, los consejos, las asambleas, que en la entonces Rusia empezó a formularse en todas partes, en los sindicatos, en el campo, en las oficinas gubernamentales, en los estratos más modestos del ejército, se creaban una y otra vez soviets, y esta creación que surge de manera masiva empieza a formular una enorme distancia en la posesión del poder, tan fundamental que eso hizo la caída del zarismo. Y después, cuando el gran Lenin regresa a Rusia de un largo viaje en ferrocarril por Alemania, encuentra que esos soviets son los que deben tomar el poder. Y así como esto, podríamos hacer un traslado hacia México. El México anterior incluso a 1871 de la Comuna de París, con los zapatistas, o con lo que serían los zapatistas. Hablamos de Anenecuilco, el lugar donde nació el gran Emiliano Zapata, donde de una manera democrática y ancestral se elegía al calpulense, al que tenía la condición electa de dirigir las manifestaciones sociales de la comunidad y por lo tanto, en forma de asamblea, decidir las condiciones sociales de la comunidad. Esto es fundamental porque cuando estalla la Revolución Mexicana, el zapatismo tenía ese bagaje profundo, histórico, familiar, social de la comuna, que permitió una serie de concepciones que hoy son uno de los elementos sociales más estudiados en las universidades del mundo. No es el caso, ni hay tiempo, de platicar, por ejemplo, que de Zapata y su movimiento se han hecho estudios en todas partes, muchos de ellos contradictorios, otros muy limitados. Yo no coincido con las tesis centrales ni de Buhmann, de Paz, de Fuentes, de Benítez, donde ponen a Zapata como si fuese un luchador ingenuo, únicamente dirigida su gran actividad revolucionaria a una restitución de tierras en un lugar focalizado. Falso. Zapata tenía un proyecto nacional. Zapata, a través de esa creación de asambleas populares en su comunidad, creó el Plan de Ayala, y este tenía una concepción nacional. Envió dirigentes, emisarios fundamentales a varias partes del mundo para divulgar lo que era a nivel de República Mexicana la enorme capacidad revolucionaria del Ejército Libertador del Sur. Eso es, a grosso modo, lo que las grandes masas han realizado, para no insistir mucho en la Comuna de Shanghái en China, por ejemplo, y en muchos más.
Yo diría pues que la calle tiene como una connotación central donde la multitud también se colma de paradojas. No hay una contradicción, o quizá, trasladado a otra óptica, no hay una dialéctica mayor que un hombre completamente solo en el corazón de la multitud. Tal vez, si le leo un parrafito acerca de esta obra, de esta novela que han manifestado como la novela de la calle, de la acera a la acera, podría darnos alguna idea de lo que significa para esta obra la situación de las banquetas. La acera a la acera o las banquetas dañan, lesionan, las huellas duelen, la memoria colectiva. Es así. Las calles son algo más que los pequeños exilios cotidianos. En ellas, las muchedumbres se tropiezan con su propia humanidad. Los peatones, con rito de preocupación, las transitan una y otra vez como para transpirar en el periplo de sus agobios, como para perderse en los boquetes sin pared de la penumbra, como para estatuirse un clamor en el arsenal de sus vacíos. Y esta novela de la calle trata de un hecho histórico que me parece poco analizado a través de los estudiosos de la materia. En la época presidencial de Miguel Alemán, cuando estaba como regente de la ciudad de su primo, Fernando Casas Alemán, un escayista, un tipo que viene siendo el paradigma, el ejemplo, el símbolo de lo que es la Polaquia nacional, aquel que se unge al poder en cualquier circunstancia sin importar la posición ideológica. El caso es que cuando llega a la presidencia Miguel Alemán, Fernando Casas Alemán se queda en la regencia y empieza a hacer un montón de glorietas a nivel ciudad. Tanto así que le pusieron Fernandón glorietas. Evidentemente el fondo era tratar de diluir, de diversificar una serie de condiciones económicas muy oscuras donde había un gran atraco al erario. Eso hacía don Fernando Casas. El caso es que en esa etapa Miguel Alemán intentó tratar de mantenerse en el poder en una reelección. Para esto inventa una agrupación de subordinados, muy grises por cierto, llamada Agrupación Artículo 39, cuyo artículo dice en la Constitución que el pueblo tiene el derecho de poder transformar en la forma que así lo desee la manera de su gobierno. Esta circunstancia conlleva pues a una especie de experimento que Miguel Alemán pone a niveles sociales para ver cómo estaban las condiciones y poder lanzar su reelección, que por cierto desde entonces ha sido un elemento profundamente cuestionado a nivel población. El caso es que no hubo efecto para esa circunstancia, ese experimento le salió completamente destruido al presidente alemán y optó por la segunda opción, es decir, el maximato. ¿Y qué mejor que poner como presidente, por lo menos en términos teóricos, a un primo que además de gris tenía una connotación de haber sido un servicial funcionario del callismo a través de algunas legislaturas, de su primo Fernando Casas Alemán? Así pues, todo indicaba que el sucesor en la presidencia de Miguel Alemán Valdés sería su primo Fernando Casas Alemán, que seguía haciendo glorietas y más glorietas por aquí, por allá, buscando justificar el enorme drenar de los recursos del erario de las arcas públicas. El caso es que en una de las circunstancias, cuando la universidad ya se instala en la capital, hubo una enorme avenida que este hombre, el regente, le pone su nombre, Avenida Fernando Casas Alemán. Y esto genera una movilización enorme, importante, combativa de estudiantes. Otra vez el tumulto. Es el tumulto que transmite las ideas, que transmite la palabra, que se organiza, que actúa y que transforma la vida social. El caso es que además de derruir, de decapitar la estatua que en la UNAM tenía el señor presidente alemán, lo que hacen es tumbar una por una las placas de esa avenida llamada Fernando Casas Alemán y le ponen Avenida Universidad. Es tal vez uno de los pocos elementos triunfales en la participación social en las calles que han quedado registradas. Esa Avenida Universidad es la que hoy existe y su nombre se debe a esa participación colectiva. Yo diría pues que en esa circunstancia, después de algunas pequeñas intervenciones musicales, hablaremos de otras medidas donde las masas tienen una circunstancia estelar.